reiteramos, ojalá que la luz hoy nos permita seguir adelante, que no tengamos la suspensión del servicio eléctrico otra vez. Quedamos sin registro audiovisual del servicio pasado por la contingencia que sufrimos el domingo pasado. Oremos a nuestro Dios para tener pronto nuestro UPS también y que nuestra cámara quede encendida. Y es impresionante el calor que ni el mejor esfuerzo de los aires acondicionados pueden paliar lo que parece ya un asunto de película, ¿no? El día de ayer yo oraba al Señor, estábamos en clase y eran como las 9 de la mañana y parecían las 2 de la tarde del calor que estaba haciendo. Y digo, bueno, Señor, si no llego a las 12, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya me estaba hasta encomendando al Señor del malestar que estaba dando producto del calor. Pero bueno, oremos y con nuestra mejor disposición vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 6. Vamos a estar hoy meditando en estos dos pasajes extraordinarios. Es un resumen de estos dos extraordinarios episodios de la vida de Moisés, las que serán objeto en este caso de nuestra meditación y reflexión el día de hoy. Estamos y continuamos transitando por la vida de este formidable personaje de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de Moisés y en este estudio que promete una larga edición de experiencias y de reflexiones, quizás es uno de los personajes, aparte del rey David, estoy completamente seguro de que Moisés quizás es el personaje, después de nuestro Señor Jesucristo, después de David, el personaje que con mayor recurrencia en la literatura sagrada podemos conseguir, tanto en su dimensión narrativa como en su dimensión preceptiva. Y tenemos episodios de su vida. Bueno, los 5 primeros libros de la Biblia se presumen y entendemos fueron escritos por Moisés, tal como el testimonio de nuestro Señor lo deja en el Evangelio, Moisés y los profetas, ese Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero también parte del libro de los Salmos, el libro de Job, que ha sido objeto de una profunda controversia dentro de la comunidad crítica, sobre todo en la fecha de su autoría y de su redacción, pero no nos cabe la menor duda de que el testimonio de la tradición hebrea, sin duda alguna, es la lectura más armónica con los hechos consagrados en ese documento. Tiene que haber sido Moisés el autor del libro de Job también. Así que tenemos un formidable autor, una vida formidable, que después de todo podemos ver cómo de la debilidad Dios pudo transformar su quebranto y su debilidad en fortaleza y en vigor. Es una vida inspiradora la que nos está ocupando. Así que vamos a estar leyendo algunos fragmentos importantes de estos 2 capítulos que hoy serán objeto de nuestra meditación. Vamos a estar en el capítulo 6 de Éxodo y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por herencia, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto,
que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Y creo que tiene una mención especial e interesante, el verso 29 del capítulo 6, que vale la pena meditar en él. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Que el Señor bendiga su palabra en este día y agregue bendición a nuestros corazones. Dios y Padre Celestial, gracias por tu dulce palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es guía eficaz, infalible. Queremos hoy ser transformados por esa preciosa palabra que convierte el alma, oh Dios. Hoy queremos que tú hables a lo más íntimo de nuestro ser para edificación, consolación y exhortación de nuestras vidas. Transfórmanos, cumple el propósito, Dios, que tú has reservado en la eternidad de tu amor para nuestras vidas, y que esta palabra maravillosa, oh Dios, como saeta eficaz, sea transformando lo más íntimo de nuestros corazones. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, ya habíamos meditado y tenemos ya varias semanas meditando en la vida de Moisés en algunos aspectos interesantísimos. La última ocasión estuvimos reflexionando cómo era la forma en la que Moisés cantaba, y vimos cómo el Deuteronomio 32 nos brindó un bosquejo del cántico de Moisés, la perspectiva en cómo Moisés ya en las montañas de Moab estaba ya en un ejercicio de reflexión retrospectiva, tratando de recordar algunos de los eventos, de los sucesos que habían acontecido en el peregrinar por 40 años dentro del desierto. Pues venía ya una reconsideración reflexiva, retrospectiva y también introspectiva. Está meditando él para su reflexión y pensando en voz alta, diríamos. En ese cántico de Moisés dejamos ver gran parte no solamente de los eventos, de los portentos, de las señales y prodigios que Dios adelantó para cumplir sus eternales propósitos en el pueblo de Israel, sino también pudimos ver un bosquejo del pensamiento teológico de Moisés, algo que se resulta absolutamente fascinante para el expositor y para el estudiante bíblico. Conocer la teología de un hombre, y John Piper no se equivocaba cuando decía: puedes conocer muy bien el pensamiento de una iglesia, lo que la iglesia piensa y cómo adora, y el Dios al que ella adora, por la forma en la que la iglesia canta. Los conceptos, los valores en nuestra himnología clásica, yo soy, y lo reitero una vez más, cada vez que tengo oportunidad lo digo, y lo digo con toda la intención magisterial. Yo soy un enamorado de la himnología cristiana, y basta acercarse a un himnario, ¿verdad?, y el acervo poético que se esconde detrás de nuestra himnología es fascinante. ¿Quién puede olvidar los himnos escritos por los Wesley? Carlos Wesley se estima que escribió cerca de 10.000 himnos. Lo mismo que Fanny Crosby, la ciega, que después de afrontar la ceguera, y creo que por un accidente, por unas gotas cáusticas que emplearon sus padres en la infancia, le quemaron las córneas a Fanny Crosby. Ella fue ciega, ¿verdad?, prácticamente de nacimiento, porque fue en una edad neonatal que ella sufrió este accidente y contingencia, y vivió toda su vida en la oscuridad de la ceguera, en este caso por este accidente. Lo cierto es que ella decía que era lo mejor que le había pasado en su vida haber sido ciega, porque de alguna manera lo primero que iban a ver sus ojos era el esplendor de la gloria y de la santidad del Dios al que ella adoraba. Y no solo eso, decía: yo puedo ver con mis ojos espirituales a mi dulce Cristo. Así que tenemos grandes hombres y mujeres que estuvieron detrás de gran parte de las composiciones de nuestra himnología clásica. Y gran parte del énfasis y del interés de nuestros himnólogos era que, bueno, la mayor parte de la comunidad era analfabeta, no sabía leer y escribir. ¿Cómo van a conocer de teología, de los complejos y abstractas reflexiones, por ejemplo, de un Charles Hodge y de gran parte de los expositores puritanos y de gran parte de los teólogos reformados
que integraban pues el magisterio de la iglesia y dirían, oye, estos teólogos son un poquito complicados, y muchos de ellos decían, quizás la única teología que esta comunidad va a conocer es la que está consagrada en sus signos. Por eso tenemos que escribir con tanto rigor bíblico, porque ellos van a aprender teología a través de cómo cantan. Pues la semana pasada vimos cómo Moisés estaba enseñando a pensar al pueblo de Israel desde las categorías, desde la reflexión, desde el pensamiento, desde la cosmovisión bíblica, ver cómo interpretar 40 años de peregrinación. Y esto es un ejercicio formidable, porque después de todo nos están dando una perspectiva, sería en este caso un flashback, una retrospección o más bien una interpretación de eventos en donde él podría decirle a la gente, mira, tenemos un Dios que ha vencido incluso antes de que nosotros participásemos de la batalla. Ya nuestra batalla está garantizada, está asegurada porque nuestro Dios libró las batallas por nosotros. Nos expolió la película. Nos dijo, está difícil la cosa, pero todo va a estar bien. Está difícil lo que estás afrontando, fueron sin duda 40 años formidables. Lo mismo podría Dios decirnos hoy a nosotros. Hoy estamos viviendo aflicciones inefables, privaciones lesivas a nuestra dignidad profesional en muchos casos. Muchos de nosotros subempleados con salarios vergonzosos y sufriendo las contingencias, pues, de algunos faraones que con arrogancia totalitaria violentan el derecho de los oprimidos. Pues tristemente hoy quizás nos encontramos, al igual que ese pueblo, en una condición de opresión y de mucho dolor, al punto que muchos no estén escuchando la voz de Dios por la misma causa. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Porque ya lo decía Salomón luego en el libro de Eclesiastés, cuando afirmaba de que la opresión entontece al sabio. Y es que era tan dura la carga que no podían ni siquiera pensar. No se me ocurría, y es que poner a pensar a alguien que no ha desayunado es dura carga. Poner a pensar o a leer a una persona que no cenó, que no almorzó y que tiene duras cargas sobre sus hombros, pues este tipo de opresión envilece, este tipo de opresión trae dolor, deshumaniza. Es la auténtica condición del pueblo de Israel y que fue la que despertó en misericordia el corazón de Dios después de más de 400 años de quebrantos. Bueno, nos encontramos ante un momento de inflexión interesantísimo. Ahora vimos cómo él nos expolió la película y nos está diciendo, no importa lo que pase en el medio, el protagonista va a ganar. ¿Verdad que sí? El protagonista va a ganar. Esto decían los primos míos en Llano Grande cuando íbamos a cazar iguanas y visures para practicar puntería con la tira-tira y no le dábamos a un visure, a una iguana. Los primos míos decían, ese visure debe ser un protagonista de película porque no se muere. No se muere, él es protagonista. Allá mismo me dicen Joslito. Yo no soy Jorgito, yo soy Joslito. Y bueno, los primos míos decían, bueno, ese visure debe ser protagonista de una serie de Netflix porque no se muere. Le cayeron 20,000 piedras que le tiramos y no se murió. Bueno, el Señor puede decirnos, tú eres protagonista de una biografía que yo he diseñado en la eternidad de mi amor y los propósitos eternales que yo he reservado, esos son los que tendrán cumplimiento en tu vida. Ese Dios, miren qué extraordinario. Ya vamos a ver algunos de los verbos y algunas de las formas en las que Dios le garantizó a este pueblo que cumpliría esos eternales propósitos en el pueblo de Israel. Pero mientras tanto nos encontramos ante un punto que me llamó mucho la atención. ¿Con cuántos temores no habrá batallado Moisés antes de encontrarse cara a cara con su peor momento? Entrevistarse con su enemigo, entrevistarse con el detractor de su pueblo, entrevistarse con el prototipo de Satanás. En este caso, dentro de la narrativa, vamos a tener una entrevista prácticamente con el diablo.
Y esta entrevista fue un muy mal día para Moisés, porque algunos de nosotros hemos tenido muy malos días. ¿Puede usted hacer memoria de algún mal día y sobre todo comenzar el trabajo de esta manera, no? Creo que si ponemos en perspectiva lo que Moisés ahora está viviendo, después de su entrevista con Dios, después de haber tenido una entrevista interesantísima con Dios, donde Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy el que soy, yo revelé, y el Señor se reveló con su nombre, dando testimonio: mira, yo soy el que soy, yo soy el único ser autosuficiente del universo, yo soy la única categoría que puede predicar mi condición como sujeto, soy yo mismo. No hay una categoría que pueda contenerme, no hay nada que pueda definirme más allá de mi propia naturaleza. Yo soy un Dios que no tiene límites de dependencia, ni vínculos, ni limitaciones en su naturaleza. Así que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que, como le diría el apóstol Pablo, explicándole a los griegos, a los epicúreos, a los estoicos, por allá en el Areópago de Atenas, en el siglo I de nuestra era, ante la intelectualidad del siglo I, entre la intelectualidad del mundo clásico, en ese Dios nosotros vivimos, nos movemos y somos. No es que Él es una entidad más del universo, es que el universo mismo vive y subsiste por Él. No es una entidad más dentro del universo de la experiencia simbólica del hombre. Él es un Dios que está más allá de nuestra comprensión y aquí se está revelando como el Dios suficiente. Pero un muy mal día, después de haber revelado, porque había muchos temores atesorados en el corazón de Moisés, y era de entender. Un tipo que había sido homicida en Egipto. 40 años, como ya nos lo recordaba Moody, 40 años él pensó que era el príncipe del mundo, criado en una corte donde los reyes se interpretaban como divinidades. El faraón no era un rey más. El faraón, desde la perspectiva cosmológica egipcia, y esto fue muy recurrente en gran parte de la experiencia cultural del mundo antiguo, los asirios, los caldeos, aún Roma le brindaba un estatus hiriático a los emperadores, eran divinidades encarnadas. Lo mismo en las tradiciones niponas y orientales. Pues ¿quién no consolida el poder diciendo: yo no soy un presidente, yo soy una divinidad encarnada? O sea, no es solamente un delito desafiarme, es pecado desafiarme. Ya trascendió la dimensión jurídica para entrar a la dimensión espiritual. Y eso explica, cuando usted integra el poder en ese vocabulario hiriático, por qué los kamikazes japoneses, por ejemplo, se estrellaban contra los portaaviones en el Pacífico. Y el general MacArthur tenía que contar a los aviones japoneses como misiles también. Porque ellos decían: estamos ofrendando nuestras vidas por no un emperador, es Dios humanado. ¿Puede usted imaginarse la pompa, lo intimidante que tuvo que haber sido la corte de Faraón cuando dos campesinos, después de haberse criado muy bien dentro de la sabiduría y las ciencias de Egipto, Moisés sabía todo el esplendor, la prolijidad, lo elaborado del sistema cúltico y simbólico del poder egipcio? Él podría decir: tenemos acá un extraordinario ejemplo de lo que es la debilidad afrontando la fortaleza. Tenemos un personaje por demás interesante y un encuentro interesantísimo. Ahora un hombre, un campesino, tiene que entrevistarse con un tipo de esa naturaleza. Imagínese usted entrevistarse muy distante las imágenes, pero era mucho más complejo que entrevistarse con un Biden, con un Trump, con un Putin. Muy distante todavía. Aquí estamos ante un emperador que pensaba que era Dios. Y miren lo que él les dice. ¿Qué mal día pasó Moisés? ¿Qué mal día pasó? Porque él tendría que confrontar sus temores con la agenda que Dios le imponía e ir con sus temores a darle cumplimiento a lo que Dios le comisionó. ¿Se ha sentido usted en algún momento igual?
en donde usted va, no porque usted esté seguro de que va a poder hacerlo, usted va diciendo, bueno, Señor, aquí voy yo a cumplir, así salga lo que salga, pues, así sea lo que venga, no importa lo que de alguna manera suceda, yo estoy aquí porque tengo que dar testimonio de tu nombre, tengo que dar gloria a tu nombre. Yo me he encontrado en más de una ocasión en esas ocasiones incómodas, difíciles, donde solamente el que lo ha vivido puede entenderlo. Generalmente cuando he tenido que hablar ante públicos muy difíciles, donde he tenido que brindar testimonio de mi fe ante realidades profundamente hostiles y incluso ante escenarios. Fíjense que uno de los temores con los que yo he tenido que batallar toda mi vida, y batallé por largo tiempo con él, ya es algo que no me pesa tanto sobre los hombros, es muy extraño que ya me suceda, pero que eventualmente puede suceder. Y lo digo para no tener confianza en mí mismo, sino en el Dios que me sostiene. Pero saben que yo tuve una enorme desconfianza en hablar en público. Increíble. Y esto yo creo que tuvo que ver con una experiencia de mi infancia. Una experiencia de mi infancia. A mí los regalos que yo le pedí al niño Jesús eran libros. Siempre he tenido inquietud por la lectura. Y para mi infancia, en el momento en que esto me pasó, la ciencia que yo estaba cultivando era la biología. Yo tenía mucha inquietud por la biología, por la zoología, por la botánica. Me interesaba el mundo del reino animal. Tenía libros de animales y libros de plantas, y estudiando las plantas y las cuestiones, sobre todo los animales. Y cuando yo llegué a Mérida, la profesora de 5º grado dijo, el muchachito tiene inquietudes científicas, vamos a nombrarlo presidente del Centro de Ciencias de nuestro colegio, del Colegio San José Obrero de allá de Mérida, y yo me sentía honrado porque yo nunca había sido presidente ni de nada, ni de la fila del colegio. Me dijeron, vas a ser presidente del Centro de Ciencias. Yo me imaginaba que eso era ponerme a leer libros con los muchachitos y compartir la literatura que yo estaba leyendo de los pinnípedos, de los mustélidos, de toda la taxonomía zoológica. Yo quería compartir esa experiencia con los niños. Y más aún que me había mudado para Mérida, los bisures y las iguanas que yo conocí en Maracaibo, los amuros, cambió el paisaje y cambió también la naturaleza. Yo estaba fascinado con la idea de ver un cóndor. Nos mudamos al lado de la estación Barinitas en Mérida y estábamos al lado del teleférico, y yo recuerdo que allí donde yo me cepillaba los dientes pasaban animales de todo tipo, águilas, halcones, búhos, mochuelos en la noche. Yo estaba fascinado con el cambio. Yo me imaginé que era algo así, vamos a compartir experiencias aquí en algo íntimo, y se le ocurre a la maestra ponerme a hablar ante un auditorio donde estaba todo el colegio más bachillerato, todos reunidos. Yo era un niño de 9 años con timidez, y recuerdo ese día que se me había olvidado cuál era el tema que tenía que hablar allí. Como a las 10 de la noche le digo, mamá, yo mañana tengo que hablar en público. Y mamá, muchacho, ¿cómo? ¿A esta hora? Bueno, ahí fue la primera pela que me dieron, muchacho. Me dieron una pela y como pudo se hizo en una hoja lo que yo iba a hablar. Cuando yo vi ese gentío así, muchacho, yo me intimidé, y no porque los lípidos, me acuerdo que era de la clasificación de los alimentos, lípidos, prótidos y glúcidos. Pues yo los llamé los lípidos, los glucidos, y yo no hallaba y no sabía, leí lo de los lípidos con los prótidos, y monté a Moisés en el arca de Noé. Y fue una experiencia devastadora porque yo estaba tan nervioso que empecé a hablar delirantemente, empecé a decir disparates de lo que estaba ahí. Yo sabía que estaba, pero estaba echando para adelante. En eso la profesora me humilló delante de todo el mundo allí. Recuerdo que fue una experiencia muy difícil y yo salí devastado. Con 9 años salí y yo dije, más nunca yo hablo en público. Más nunca. Y el que no quiere sopa siempre le dan 2 platos. Miren lo que estoy yo aquí. Pero esa no fue mi única experiencia. A mi pastor se le ocurrió también
ponerme y estrenarme de predicador cuando tenía 19 años, 10 años más adelante. Había escuchado de mi desempeño académico en la universidad, había escuchado que me estaba yendo muy bien en la universidad, y él dijo, bueno, vamos a poner un grupo de predicadores en Semana Santa, vamos a ponerlos a predicar las 7 palabras en Semana Santa. A mí me tocó la tercera palabra: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, más nada. Esto lo vas a hacer en 5 minutos, no más. Yo para ese momento decía, ¿y cómo alguien puede hablar más de 5 minutos sostenidamente? Me parecía algo imposible poder hacerlo. Ahora recuerdo que de alguna forma yo estaba muy confiado en mis competencias académicas, me dejaron una guía, me la leí y de alguna forma me fui con algunas nociones de lo que tenía que decir, pero estaba muy confiado en mi destreza metodológica académica. Lo cierto es que yo recuerdo que ese día, cuando yo me monto en el púlpito, nunca me había montado a hacer eso, siempre yo había estado de aquel lado de la iglesia, y me acuerdo que el púlpito medía como 2 metros de alto, una tarima gigantesca, y habían 3.000 personas delante mío. Fue como un flashback de lo que había vivido en mi infancia con los lípidos, glucidos y protidos. Y cuando yo vi toda esa gente, yo dije, ¿qué hago yo aquí trepado, muchacho? ¿Yo qué hago aquí? ¿Será que yo entré en forma de delirio cuando le dije al pastor que sí? Lo cierto es que yo quería que se fuera la luz, que el rapto llegara, que el Señor nos arrebatara y nos fuéramos en ese momento. Yo la verdad es que quería que pasara cualquier cosa, menos predicar. Cuando yo voy caminando y voy con mi bosquejito, llevaba un papelito y yo abro la Biblia así, viene un viento y se lleva el bosquejo, muchacho, y se llevó, ahí va la vida mía. Y nadie tiene misericordia de mí, nadie se da cuenta que ahí está lo que voy a hablar, muchacho. Y yo señalaba y miraba para allá y nadie entendía la seña, y yo estaba pues absolutamente desorientado. Y empecé a decir locuras, muchachos, a lo que entré en un ataque de pánico tan grande que se me enredaron las ideas y empecé a decir locuras. Y monté a Noé a pasar el Mar Rojo, a Moisés lo monté en el arca. De la ballena, Jonás se tragó a la ballena, no que la ballena se tragó a Jonás. Empecé a decir locuras, hermano. Y yo terminé devastado, pero esta sí fue una experiencia límite, porque ya como profesional y como creyente esto me puso en una crisis de fe. Yo recuerdo que bajé de allí y el pastor me dijo, te la comiste. Y yo dije, naguará, pastor, se pasó de corazón pastoral. Yo lo que hice fue un desastre ahí. Lo cierto es que cuando bajé me lo hicieron saber, y 2 hermanos a los que yo amo mucho, muchísimo, 2 personas muy queridas, me dijeron, y me dijo uno de ellos, me has decepcionado. Y otro me dijo, eso te pasa por haber estudiado filosofía. Bueno, y si quedaba una partícula de dignidad, la desbarataron y eso quedó como polvo cósmico flotando en el universo. Quedó eso de estar por allá, por Alfa Centauro y por alguna de las constelaciones más cercanas. Lo cierto es que yo batallé con el complejo de Moisés también. Es difícil, muy difícil lidiar con un temor de esta naturaleza, y que se me recrudeció en algunos episodios después. Fíjense, y yo le dije al Señor, más nunca predico. Más nunca, yo no voy a predicar más nunca en la vida. Y recuerdo que cuando me invitaron a predicar en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, se recrudeció porque ahora estoy ante 24.000 personas. Y se hizo un flashback, a pesar de todo lo que uno puede tener como experiencia. Hay temores de tu pasado que pueden estar de alguna forma entorpeciendo tu peregrinar espiritual. Hay episodios, momentos, destrezas que seguramente tú concibes e interpretas que no forman parte de tu experiencia, que te pueden hacer interpretar, yo no soy la persona más idónea para ejercer este llamado. ¿Por qué te empeñas en llamar a un tartamudo chico a predicar? No tiene sentido, porque usted va a poner a predicar a un tartamudo. Y ya muchos sabemos lo que los tartamudos, ¿verdad? La ansiedad que puede hacer. No es que el tartamudo es que piensa mal. El tartamudo es una de las personas más inteligentes
Según algunas investigaciones, el tartamudo es un sujeto que piensa más rápido de lo que puede hablar. Y tiene dificultades para la articulación del habla por algún tipo de problema en ese desfase, ¿no?, de pensamiento y articulación del habla. Es interesantísimo ese tema. Pero Moisés diría, chico, esto es como poner a correr 100 metros planos a una persona lisiada. Esto es como poner a nadar a una persona que no sabe nadar. Esto es como poner, chico, ¿por qué vas a poner a un delfín en tierra? ¿Y por qué vas a ponerme en un lugar? No es el lugar más apropiado, no es la gente más apropiada donde yo voy a dirigirme. Yo, si evalúo mi propia condición, si evalúo lo que yo tengo y lo que yo dispongo, yo no soy la persona idónea. Y quieren que les diga algo, tenía razón Moisés. Desde la perspectiva terrenal, desde una perspectiva estrictamente objetiva, científica, natural, desde una perspectiva del sentido común, no tenemos que hacer mayor elaboración teórica o científica, sencillamente el sentido común. No pongas a predicar un tartamudo, ¿vale? No pongas a predicar una persona con dificultad de habla. Y este temor acompañó a Moisés en ese día que fue muy pesado para él. Viene Moisés, yo me imagino, aquí yo maté un tipo, este tipo tiene el poder para destruirme, yo vengo aquí solamente como mi padre Abraham saliendo de casa sin saber a dónde iba. Yo no sé lo que me espera, yo lo único que encontré fue una zarza ardiendo en la que Dios manifestó su gloria en mi vida. Dios habló de manera muy profunda, no lo puedo negar, pero todavía atesoro algunos escollos en mi conciencia que impiden mi peregrinar y la consecución de estos objetivos. Hablar yo ante un sujeto que se cree Dios, ante una divinidad, un tipo que es despreciado en la comunidad egipcia porque los pastores somos abominables a la comunidad egipcia. Es como ir mal vestido a una buena fiesta. Es como ir andrajoso a un lugar, a una reunión de ricos. Es como si te invitaran, pues, a conversar con una persona y sentirse como cucaracha en baile gallinero. Pues de alguna manera esta experiencia me llama mucho la atención y quiero detenerme en esta reflexión, verso 30. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Si el pueblo al que me dirigiste a que yo hablara no me escuchó, porque es muy grande su congoja, ¿tú crees que me va a escuchar Faraón? ¿Tú crees que ahora me pones ante un escenario más incómodo? Si esta gente, siendo tu pueblo, el que tú has llamado, al que has comisionado, al que yo le he hablado en tu nombre, no me escuchó, y así empieza mi ministerio, con un día fracasado. Qué mal pie, hice el ridículo en la corte. Ahí nadie me escuchó, nadie, a lo mejor hasta se burlaron de mí. Un tipo mal hablado que no sabía expresar sus ideas ante una corte de gente tratando de disimular las sonrisas porque dos campesinos malolientes, quizás con olor a ovejas, llegaron a decirle a Faraón que dejaran ir a su pueblo para hacer una fiesta en el desierto. Pues la verdad es que resulta cómico, y ponga usted eso en perspectiva del mundo contemporáneo y va a ver lo absolutamente abrumadora de esta carga. Si tú miras tus fuerzas y tú observas tus competencias, yo tengo una muy mala noticia y tengo una diferencia formidable con las ciencias de la conducta humana en el mundo contemporáneo. Cuando usted estudia la conducta humana y la psicología, la filosofía, la antropología, la sociología y todas las logías de las ciencias de la conducta humana, van a tener que buscar un modelo antropológico para la articulación y construcción de bosquejos teóricos. Necesitamos una concepción del hombre para poder desde esa concepción teorizar acerca de la interacción del hombre
entre sí, entre su entorno y ante su propia conciencia. Necesitamos un bosquejo antropológico. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre entonces para poder estudiarlo? Necesitamos algunos presupuestos, algunas presuposiciones, o lo que diría Karl Popper en la lógica de la investigación científica, algunas premisas protocolarias o algunos planteamientos o paradigmas metodológicos en el vocabulario de Kuhn, en su estructura de la revolución científica. Necesitamos algunos espejuelos que, al igual que estos lentes, estos espejuelos modifican, o más bien me permiten interpretar la realidad y darle este color. Necesito también una previa interpretación de lo que es el hombre. Pero lo que sucede es que nuestros bosquejos antropológicos en la investigación social participan de la presunta benignidad del hombre, o participan de la idea de que el hombre es un animal en un proyecto evolutivo. Skinner y Watson llegaron a afirmar que una rata con hambre es lo mismo que un niño con hambre, porque ambos son animales. Yo no veo un rasgo distintivo, espiritual, de dignidad más sublime en la condición humana. Yo lo que veo son dos especies en un proyecto de evolución, en una lucha y competencia entre ellos para la persecución de la supervivencia. Así que la psicología conductista, behaviorista, la que sirvió de bosquejo y planteamiento a gran parte de nuestros planteamientos educativos en la última mitad del siglo XIX y gran parte del siglo XX, consideraban que un niño y un animal, la única diferencia es evolutiva, no espiritual. Ellos son la respuesta fisiológica, todo un entramado orgánico, biológico, la conciencia, los afectos, los estados emocionales, los estados de conciencia. Eso no es algo que tenga un fundamento espiritual, no es algo que tenga un fundamento, en este caso, divino. No, es un complejo, un entramado neurofisiológico que se manifiesta a través de la conducta. Así que el hombre, si queremos entrenarlo para el éxito, vamos a decirle de que el hombre es bueno. El marxismo decía el hombre es bueno por naturaleza. El positivismo, el mismo, en este caso el mentor de gran parte de los movimientos de las ideas revolucionarias en el siglo XVIII y del siglo XIX, y estamos hablando en la Ilustración francesa, en el Emilio de Juan Jacobo Rousseau, él decía de que el hombre, el noble, es salvaje, el salvaje es noble. Lo que envileció al hombre fue la interacción cultural, simbólica, pero el hombre es bueno por naturaleza. El hombre es bueno. El hombre, en verdad, usted debe interpretarlo de una buena manera. Lo que corrompió al hombre fue el capitalismo, diría Marx. Lo que corrompió al hombre fue la cultura, diría Rousseau. Lo que corrompió al hombre, luego diría el mismo Marx, es la alienante concepción de una idea de Dios que vino a enajenarlo de su real facultad emancipatoria. Tenemos que divorciarnos de Dios para lograr autonomía intelectual. Y tenemos que decirle al hombre lo que por largo tiempo la Biblia le ha tratado de enseñar, diciendo de que el hombre está condenado y está en pecado y está lesionado constitutivamente. Tenemos que decirle que Él es bueno, que su redención viene de una reforma del pensamiento. Pues aquí la Escritura es categórica y es de alguna forma diáfana, meridiana su perspectiva. No somos buenos. ¿Saben qué? Moisés tenía razón. Él no era tan bueno como merecía las circunstancias que tenía que afrontar. Una evaluación objetiva de nuestra condición demuestra que no somos quienes pensamos o que ellos quieren que piensen que somos. Solamente tienes que confiar en ti mismo. Tienes que confiar en ti. Si tú no eres bonita, tienes que decirte que eres bonita. Si tú no eres bonito, tienes que decir que eres bonito. Si tú dices que eres, no, tú no eres bruto, tú eres muy inteligente y tienes que confiar en ti.
Y tienes que hacer la convicción de que hay fuerza suficiente en ti, el poder es inherente en tu propia constitución, tienes que creer en tus fuerzas, tienes que tener confianza en ti mismo. ¿Lo he escuchado? Y nos han dicho que la piedra angular de la salud emocional es la autoestimación. Pues tendremos que convencernos de que valemos. Pues la antropología bíblica nos desbarata de un solo plumazo todas estas pretensiones de autosuficiencia. La Escritura nos diría, ¿sabes cuál es tu problema? El problema tuyo es que confías mucho en ti. El problema tuyo es realmente todo lo contrario a lo que te han dicho. El problema tuyo no es que tienes una autoestimación precaria. Puede ser que la tengas porque te estás despabilando del sueño de la autosuficiencia, porque la vida te ha dado duro y has tenido que ser confrontado con circunstancias abrumadoras que te han demostrado que no tienes fuerza en ti para afrontarlas. Pareciera que cada circunstancia está desmintiendo tu pretensión de autosuficiencia, de la posibilidad de un autogobierno, de administrar mis competencias para triunfar en el mañana, y parece que cada circunstancia te está golpeando más fuerte en tu dignidad. Estás de alguna manera como un tartamudo hablando en la corte de Faraón. Pero les tenemos muy buenas noticias. El tema es que nuestra confianza no debe estar puesta en nuestra habilidad, en nuestra fuerza. La confianza no puede estar en nuestra habilidad académica para poder llevar a cabo de alguna forma la exposición de la palabra de Dios. Nuestra confianza no puede estar puesta en nuestras destrezas genéticas, generacionales. Mi mamá fue maestra, mi abuela fue maestra y mi tatarabuela fue docente, yo debo también serlo. Pues la confianza del hombre, mi querido hermano, nunca estará puesta en fundamentos naturales. Lo que esta circunstancia le está enseñando a Moisés todavía en el momento de un torpe fracaso, de un momento difícil de su vida, es que no va a ser con ejército ni con fuerza que tú vencerás, sino con su Santo Espíritu. A su nombre sea la gloria. No sigas confiando en ti, no sigas afirmándote en tus fuerzas. Si tú de alguna manera insistes en pensar que el triunfo en tu mañana dependerá de ti, vas a atesorar profundas ansiedades. Te vas a sentir de alguna manera muy confrontado con la impotencia de entender y el doloroso proceso de entender que realmente no tienes las fuerzas para afrontarlo. El Señor nos desbarata para después hacernos de nuevo. El Señor confronta nuestra miseria para luego revestirnos con su poder. El Señor aún permite aguijones en nuestra carne para que la confianza no esté puesta en nosotros, sino en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y usted poder afrontar el mañana diciendo, fue mi brazo el que lo hizo, fue mi habilidad el que lo consiguió. No, sino que usted puede decir, entonces de buena gana me gloriaré en mis aflicciones, en mis quebrantos, en mis privaciones, porque cuando soy débil, entonces yo me hago fuerte. Todo lo puedo en Cristo, porque es Él quien me fortalece. A su nombre sea la gloria. No fui yo. No eres tú, Moisés. No eres tú el que lo lograrás. Qué bueno es saber que estoy montado sobre los hombros de un gigante. Qué bueno es saber, y esto nos permite quitar la mirada del hombre y siempre enfatizar los triunfos, darle la gloria y los créditos a nuestro Dios. ¿Sabe que hay algo que se nos tiene que salir de la mente? Cuando nosotros decimos solamente a Dios sea la gloria, como un gesto de modestia, ¿no? Si a usted algo le sale bien, a usted le dicen, hermano, te la comiste. Qué bueno, amén, amén, hermano, la gloria para Dios. Eso no es un gesto de falsa modestia. Esa es la realidad. Vos sos un tremendo calembe si Dios no te asiste. Un absoluto calembe.
No, es que no, dale todos los créditos a él. Yo soy un tartamudo hablándole a Faraón. Yo soy un hombre sin competencias ni habilidades. Recuerdo aquel día cuando bajé del púlpito y dije, murió el predicador. Quizás nace el escritor más adelante. Me llevé la Biblia así. Me voy, me desbaratan la vida y me dicen, me has decepcionado, fracasaste, eso te pasa por haber estudiado filosofía. Y me agarraron por salir de la iglesia y cada uno me daba un golpe más. Y escribiendo, o más bien leyendo a uno de los grandes expositores de la literatura latinoamericana, el llamado Spurgeon de Latinoamérica, el doctor Cecilio Arrastía, en su libro Teoría y Práctica de la Predicación. Recuerdo que a la distancia, mire lo importante de poder dejar un testimonio escrito de las verdades de nuestra fe, que mucho después de su muerte, yo leyendo un capítulo consagrado a la exposición bíblica, él le dijo, mira, y quizás fue una batalla personal la que él tuvo que librar también con todas estas ideas. Lo cierto es que él dijo, hijo, si tú hubieras subido al púlpito como has bajado, hubieras bajado como has subido. Si tú hubieras subido humillado y dependiente, no en tu fuerza, sino en el Dios de toda provisión, tú hubieras bajado exaltado, dándole la gloria a su nombre. Si tú hubieras subido como has bajado, hubieras bajado como has subido. Y de lo que se trata es hacer morir lo nuestro. La espiritualidad cristiana, yo lamento muchísimo el culto a la condición del hombre que la iglesia posmoderna hoy le brinda a algunos de sus líderes. El culto, y han hecho de algunos expositores algunas divinidades. Qué lejos de la perspectiva paulina, qué lejos de la perspectiva bíblica esta visión de consolidar y de confiar en la habilidad de un hombre. Qué lejos está de la perspectiva ese culto al caudillo político o religioso. Nuestro culto a las personalidades. Para un cristiano, Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el que era, Él es el que es, Él es el que ha de venir. Él es el Dios todopoderoso. Y a ese Dios no comparte su gloria con nadie. La excelencia, si alguien es fuerte, si alguien tiene destrezas, si alguien tiene alguna habilidad digna de alabanza, tiene que darle todo el crédito y la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quiénes somos sin Él? Y permítame darle un poquito de la teología del poder político. ¿Quién es Chávez sin Cristo? ¿Quién era Putin sin el Dios que delega? ¿Quién era Nabucodonosor sin Dios? ¿Quién era Alejandro Magno? ¿Quién era Julio César? ¿Quién era Hirohito? Él es el que muda los tiempos y cambia las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes. Él es el Dios autosuficiente. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El cielo gobierna. A su nombre sea la gloria. Lo que aquí Moisés está recibiendo en las primeras lecciones de su labor ministerial es que Dios no está contando contigo. Dios está contando es con mi anuencia, con la voluntad de yo creerle. Pero yo no estoy contando con mis recursos, yo estoy contando con los de Él. Yo estoy contando es con su Santo Espíritu. Yo estoy contando que Él es el provisor, Él es el dueño del oro y de la plata. Y puedo decir en mis desafíos en el mañana, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Puedo creer y mirar caminando como viendo al invisible en medio del desierto, del páramo, de la austeridad. Puedo seguir viendo en mi Dios, el Dios de mi provisión, que afirma diciendo, mi Dios suplirá todo lo que falten ustedes conforme a sus riquezas en gloria. Yo no estoy contando con el Banco de Venezuela. Yo no estoy contando con el mercantil o el provincial. Yo estoy contando con las riquezas en gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy contando con el Dios que abre puertas que nadie cierra y que cierra puertas que nadie abre.
Estoy contando es con ese poder. Si usted está contando con usted, va a ser una persona que permanentemente estará enlodado en la ansiedad de preguntarse, no tengo fuerzas para el mañana. Tienes razón, no las tienes. Aquí te va un poquito de terapia de la realidad. Aquí te viene un poquito de terapia de ser confrontados con los espejismos de la autoayuda. No eres nadie sin Él. Pero con Él eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. ¿Puede ver la diferencia? Con Cristo somos más que vencedores. A su nombre sea la gloria. Así que vaya a la corte de Faraón y dígale, el Dios al que yo sirvo me envió a decirte que yo voy a hacer una fiesta en el desierto. A su nombre sea la gloria. Contigo o sinmigo, vamos a hacer la fiesta. Pero Moisés todavía tenía problemas porque quizás algunos temores de su ayer estaban revoloteando en su conciencia. Tú te hundes siempre que quitas la mirada del maestro. Esta es la lección que podemos ver claramente en la condición de Moisés. Si tú quitas la mirada del Dios que te llamó, te vas a hundir. Saben que eso en el orden económico es muy importante. Yo he tomado muy malas decisiones económicas cuando me he desesperado. Tengo que decirles que las peores decisiones económicas y personales tienen que ver con no saber esperar en Dios. Y puedo poner en mi calendario con un esparadrapo ahí y ponerle, muchacho, aquí pelaste el boche. Aquí estabas pensando en tus fuerzas. Aquí estabas meditando que Dios se olvidó de ti, de que todas las cosas no obran para tu bien, de que tú no lo puedes todo en Cristo que te fortalece, de que mejor plan tienes tú que Él, y te apoyaste en tu sabiduría, en tus habilidades, en tus competencias. Yo he tomado decisiones que después que miro hacia atrás digo, no solamente me equivoqué, es que no solamente fue una mala idea, es que ahora estoy esclavizado por esa mala idea. Porque con el plan que yo tenía, ni solucioné el problema económico que tenía, y ahora estoy también endeudado. Y usted puede tomar muy malas decisiones cuando olvida las palabras que en tiempos de paz Dios le brindó a usted. Y no hago sino siempre recordar, quizás yo le estoy recordando a alguien esto en esta mañana, quizás hoy usted puede pensar que Dios olvidó su promesa en usted. Quizás alguien puede meditar y reflexionar diciendo, chico, las cosas si las hago a la manera de Dios no funcionan. Un negocio no puede prosperar, diría alguien, o como dicen algunos empresarios impíos, no metamos a Dios en los negocios. Si usted no mete a Dios en los negocios, se va a meter Satanás. No crea que eso va a quedar en un espacio neutro. Usted no crea que se van a quedar las cosas así. No, aquí no entra ni Dios ni el diablo, aquí entro yo. No, donde no, usted no quiere que entre Dios, Satanás, usted le da lugar al diablo. Y cuando alguien le diga así, usted no le compre ni unas medias usadas. No se las compra a alguien que diga que Dios no está involucrado en un negocio, porque ahí está metido Satanás. Y usted podría pensar, haciéndolo a mi manera es más lucrativo. Yo puedo vivir mejor con el 100% de mi ingreso que con... Si yo no llevo la ofrenda a la iglesia, me rinde más. Esa idea del diezmo se la tuvieron que haber inventado los pastores para mantener todo un circuito de un flujo de caja. Eso es lo que argumentan la mayor parte de los detractores de nuestra fe. Eso es un concepto muy propio de las élites religiosas hebreas y judeocristianas para mantener cautivo un target de mercado
pero eso de que cómo va a ser racionalmente 100 es más que 90. Racionalmente 200 es más que 100, porque en el vocabulario de las finanzas bíblicas, sin duda alguna, estamos hablando de ofrendas en el Nuevo Testamento. Y el riesgo de la ofrenda en el Nuevo Testamento era incluso dar más del 10% judeo, más allá de la legislación mosaica. Y alguien podría decir, peor todavía, siempre va a ser mejor hacer las cosas a mi manera porque 100 es más que 80. Pero el Señor que está invitando a Moisés, miren lo que le dice en la orilla a los discípulos antes de meterlos en la arena del ministerio. Vamos a pasar a aquel lado, le dice en el mar de Galilea a los discípulos. Como a lo mejor usted también le está invitando a llevar a cabo la comisión delegada. Y usted se monta en la barca, aquí no puede pasar nada malo, aquí está Jesús. Y Jesús se queda dormido. Y a usted le parece indiferente y ausente el Dios que lo llamó. Esa ausencia, esa omisión, ese silencio perturba. ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios parece indiferente? Hay una tormenta. Hay unos arqueólogos que han desenterrado algunas de las embarcaciones del siglo I, y es una embarcación que medía entre 12 o 14 metros de ancho. Esta iglesia tiene 12 metros de ancho, era una embarcación más o menos como de este ancho, de este largo. Imagínensela. Y pensaban los pescadores de experiencia como Pedro y los Boanerges, se va a partir la nave. ¿Puede usted imaginar lo difícil de esa tormenta para partir una nave de este tamaño? ¿De qué tamaño eran las olas? Así deben ser de abrumadoras las circunstancias que estamos viviendo. Y más aún cuando pensamos que Él está dormido. Pero es interesante cuál es la respuesta que Dios le sigue dando a Moisés, que evalúa sus poderes y competencias, y los discípulos que le reprochan a Jesús su aparente silencio e indiferencia. Jesús dormía porque sabía qué iba a suceder. ¿Sabe por qué podemos descansar? ¿Sabe por qué puede haber quietud en nuestra alma? ¿Sabe por qué usted puede reposar en medio de circunstancias? Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. El Dios que promete, cumple. El Dios que llama, preserva. El Dios que convoca, provee. El Dios que invita es el Dios que paga también. A su nombre sea la gloria. Yo puedo dormir y descansar porque sé lo que he dicho. Y mi palabra se cumplirá. A pesar de que las circunstancias lo desmientan, mi palabra prevalecerá. Por encima de tu inquietud, por encima de tu incredulidad, mi palabra prevalecerá. Aquí no lo dejan dormir a uno, chico. ¿Qué es lo que pasa? ¿No ves que se va a partir la nave? Y calmó la tempestad y les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué temisteis? ¿Qué dije yo antes de salir? Pasemos al otro lado. ¿Cómo me vas a decir tú que aquel al que se le dio toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tiene del deseo de pasar a un lado de un charco y no lo va a lograr hacer? ¿Pero no viste la tormenta? Sí la vi. Pero si se hunde el barco, lo va a convertir en submarino. Y si no, lo va a convertir en un Sukhoi, en un helicóptero. Pero el que dijo que va a llegar a la otra orilla, va a llegar a la otra orilla, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. ¿Se imagina usted a Dios ahí diciendo, chico, yo no sabía esta tormenta? Chico, Pedro, vos que sabes de esto, vos por qué no me dijiste para que nos quedáramos en la orilla aquella esperando a que pasara la tormenta? Chico, qué barbaridad, yo estoy contando con ustedes. ¿No veis lo cansado que estoy? Le di de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, y ustedes no me advierten que habían unos nubarrones que nos iban a hundir el barco. Yo no sabía que esto se iba a poner así de feo. Yo no sabía, o como dicen los que se hacen vivos bobos, yo creía que era así. Yo creía que iba a salir mejor. No, Jesús sabía exactamente, porque hasta la tormenta está en su mano. Esta tormenta no me tomó a mí de alguna manera de imprevisto, porque hasta los falsos profetas que se han levantado en el pueblo
han sido para probar tu fidelidad a mi nombre. Hasta los que hoy consideramos son detractores de nuestra fe, hasta esos Dios los tiene en su mano. Mire, para que no ore por mí, Deuteronomio capítulo 13, lo que nos dice allí claramente. Y vamos a ver el desafío que ahora tiene Moisés con dos brujos que le querían hacer oposición a la labor ministerial. Este pasaje es interesante. Capítulo 13, y miren cómo Dios dice, hasta esa tormenta, estos incendios que de vez en cuando se levantan en algunas congregaciones y en algunos momentos de la historia, tienen que ver porque yo estoy evaluando tu corazón. ¿Tú crees que la tormenta la maneja el diablo? Yo creé al destruidor para destruir. Y se nos tiene que quitar la pagana concepción de que Satanás es soberano de las circunstancias, que el Señor lo reprenda. El real soberano y rey de reyes de las circunstancias, de mi vida y de mi muerte, de mi llanto y de mi alegría, de mi sonrisa y de mi quebranto, del tiempo de guerra y del tiempo de paz, es el Dios que mueve los hilos de la historia. Y esto tiene otra implicación. Capítulo 13 de Deuteronomio: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, ¡ah, caramba! Van a ser señales y prodigios los falsos profetas. ¿Y qué le va a pasar a aquellos que no tienen fundada su fe en la palabra, sino en lo que ven en milagros? Los que quieren escuchar sueños y ver milagros. Los que crujen los dientes con la palabra de Dios. Me resulta muy sospechoso alguien que no vea dulce, agradable la voz de su Dios. Es muy sospechoso que alguien no escuche y no se alegra al escuchar la voz de su Dios, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. A los que creen les seguirán señales. ¿Lo ha leído? Estas señales seguirán a los que creen. No los que creen estarán siguiendo señales. ¿Ve la diferencia? Si usted ha puesto su fe en la habilidad de un sujeto en hacer señales y prodigios, para usted fundamentar su fe en ello, usted puede ser presa de gente como esta. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Conclusión: los falsos profetas y maestros son el castigo de Dios a los falsos cristianos. Es el castigo de Dios a un falso cristiano tener un falso maestro. Es tremendo. ¿Cuál es el criterio entonces? ¿Y en qué debe estar anclada nuestra alma? En su palabra, en esa que sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Aquellos que meditan en la ley de Jehová de día y de noche van a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que darán su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que ellos hacen prosperará. A su nombre sea la gloria. La fe entra por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a su precioso nombre? Ánclese en ella, manténgase firme. ¿Qué dijo el Señor antes de partir?
¿Qué te dijo a ti Moisés antes de hablar con Faraón? Yo iré contigo. Yo me imagino porque nuestros ojos revelan cosas que parecieran desafiar la fe. La única manera de que la fe crezca es nutriéndose de la palabra de Dios. El fundamento de tu neurosis, de tu enfermedad emocional, y les sigo recomendando el libro de la depresión espiritual de Martin Lloyd-Jones, donde en un capítulo formidable Martin Lloyd-Jones nos regala en esos sermones puestos por escrito que él escribió, redactó, nos dejó, un legado formidable. Yo pienso que todos los psicólogos cristianos, todos los consejeros pastorales, todos los que hacen consejería en la iglesia deben leer ese libro, La depresión espiritual de Martin Lloyd-Jones. En fin, todo lo que usted pueda leerse de Martin Lloyd-Jones lo va a enriquecer mucho. Tiene un libro de bolsillo preciosísimo llamado el Salmo 73, La fe en conflicto. Y tiene un libro, ¿Por qué lo permite Dios?, sobre las inundaciones, terremotos y catástrofes naturales. Un espectacular, el llamado Spurgeon del siglo XX. Ahí decía Martin Lloyd-Jones en uno de los capítulos de la depresión espiritual que una de las causas de la depresión espiritual son falsas doctrinas que solapadamente hemos creído. Tener un pensamiento inapropiado va a generar una conducta inapropiada, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, así es el hombre. Si usted piensa que Dios no lo perdonó a usted, usted va a vivir esclavizado a la angustia de la falta del perdón. ¿Quién puede estar en pie sabiendo que tiene a Dios de espaldas? ¿Quién puede marchar sabiendo que Dios no le acompaña? Usted sabe lo que Satanás puede hacer con una mente atormentada por la culpa. Si usted cree que usted se va a ganar a Dios porque usted es muy bueno y porque si usted pone en una balanza, si yo pongo en una balanza las cosas buenas que he hecho, va a pesar más que las cosas malas que he hecho. Y si usted dice, yo tengo muchas cosas malas que he hecho, la balanza está así. Mi balanza no es buena. Por lo tanto, Dios debe odiarme, Dios nunca me va a perdonar, Dios nunca me va a usar. Yo soy un tartamudo delante de Faraón, soy un inútil, no puedo, no sirvo, mi pasado me esclaviza. Estoy anclado a recuerdos, en memorias que me atormentan. ¿Cómo usted puede terapéuticamente, y permítame decirle una diferencia, usted puede saber esto, pero es muy diferente tener una convicción o tener esta idea como un objeto de conciencia y otra cosa es tenerlo como una certeza indubitable. El que sea un ente de razón no significa que es una certeza incontrovertible. Usted puede a lo mejor escuchar cosas como estas. ¿Por qué sientes culpa por tu pasado si el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué tienes culpa todavía si yo te he dicho, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué sigues teniendo culpa si el Señor dice, no hagas memoria de los eventos pasados? Vengan y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren negros como la grava, yo los pondré blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, yo los dejaré blancos como la lana. Justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué te sigue atormentando la culpa? ¿Por qué no puedes seguir peregrinando? ¿Por qué tienes una dura carga como la que tenía Cristiano en el progreso del peregrino? Aquella carga del pecado que te asedia, que no te deja encontrarte con el Salvador. ¿Por qué estas ideas no se han hecho certeza en tu vida? Y eso está más allá de la habilidad retórica de un predicador. Eso está más allá de la destreza oratoria de los que comparten la fe. Eso es una labor que solamente el Espíritu Santo en intimidad en tu vida puede convencerte,
puede persuadirte, puede llenarte de esa certeza gloriosa de que es bienaventurado el hombre a quien Jehová no le incrimina su pecado. A su nombre sea la gloria, y usted poder vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde el gozo, la paz ahora reinan en tu vida. Esa certeza gloriosa, pídesela a Dios. Tú escuchaste a Dios en la zarza, pero todavía no en tu corazón. Todavía no en tu corazón. Si todavía la voz de Dios no habla en tu corazón, necesitas ya, y esto es lo que necesitamos todos. Dios se reveló, y se reveló en la zarza, y se reveló aquí. Yo necesito iluminación. Yo necesito que me ilumines. Yo necesito que me hagas entender. Y cuando yo entienda, voy a ser libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres en esta mañana? Póngase de pie y celebre la grandeza de su Dios. Celebre el Dios que lo puso ante Faraón. Y Moisés diría, Dios se equivocó. Porque la amargura, después de un mal día, es pensar que Dios se equivocó. Y la ansiedad, después de un mal día, es pensar que lo que Dios tiene en mi mañana, yo no estoy de acuerdo. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Pues esta es una historia que contaremos la semana que viene. Vamos a ver cómo Dios habla a nuestra incertidumbre y cómo Dios tuerce el brazo al Faraón de este siglo. Vamos a ver cómo Dios predica a través de unas plagas, cómo la degeneración de la condición humana puede llevar a condición de autodestrucción cuando nos negamos a escuchar la voz de Dios. En el caso de Faraón, tenemos un hombre al que Dios endureció, y alguien podría reprochar, ¿por qué Dios endurece a alguien? ¿Por qué no iluminarle más bien? Este complejo concepto lo debatiremos el domingo que viene. Pero hay algo más que agregar para nuestra esperanza y para nuestra convicción. Dios los entrega a ellos para que un espíritu, porque no quisieron recibir el amor de la verdad, Dios los entrega para que un espíritu engañoso, para que ellos puedan creer a la mentira, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad. La condición del hombre que rechaza a Dios, después de la evidencia, después de haberle mostrado de manera incontrovertible su poder, es tristemente el endurecimiento. Cuando Dios te llame, no digas como Faraón dijo, en un momento tenía llena de ranas, con pestes y con diversas plagas Egipto. Si tú quieres, oro por ti y esto cambia. A lo que Faraón respondió, mañana. Mañana. Quizás no hay mañana para ti. Quizás no hay un mañana para los faraones que se endurecen ante el amor de la verdad. No endurezcas tu corazón cuando el llamado dice hoy. Hoy ese Dios te llama para brindarte absoluta certeza de salvación. Ya veremos que después de todo, Dios tiene que entregarlos a un espíritu de engaño porque no quisieron recibir el amor de la verdad. Hoy quiero preguntarte a ti que quizás hoy también necesitas un encuentro con el Maestro. Hoy, ¿quién quiere encontrarse con ese Jesús? Yo te invito a que repitas conmigo estas palabras allí donde tú te encuentras. Señor Jesús, yo creo en tu palabra.
Hoy me acerco a ti. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu dulce espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Habrá alguien en esta mañana, esta tarde ya, que haya hecho por primera vez esta oración? Levante su mano en alto si alguien por primera vez ha hecho esta oración. Bueno, la verdad es que veo solo cristianos acá. Veo ya puros renacidos. Sin embargo, esta es la palabra de fe que predicamos. Si tu boca confesare que Jesús es el Señor, y si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Salga a la calle y dígaselo al mundo. Salga a la calle y no medite como Moisés diciendo: Dios podrá usar un tartamudo como yo. Porque usted hace mal en mirar en usted. Usted tiene que mirar y peregrinar como viendo al invisible. Él dará las palabras, Él dará la virtud, Él dará el poder para hacerle testigo hasta lo último de la tierra. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu dulce voz, gracias porque tú sigues siendo, oh Dios, Rey maravilloso. Tu palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Quédate en este lugar, llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. A pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra precariedad, no tenemos nuestra confianza en el hombre, ni en nosotros mismos. Nuestra confianza está puesta en ti. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a despedirnos con mucho gozo y con mucha alegría.